Hola, les saluda Miguel Ángel Casillas, director ejecutivo de SVLinks y Managing Partner de SVLinks Angels. Y bueno, el propósito de esta charla es comentarles acerca de mi experiencia de estos 12 años viviendo en Silicon Valley, acerca del rol de el rol de la inversión, del inversionista en el desarrollo de la economía número uno del mundo, que es precisamente Silicon Valley, ¿no? He tenido la fortuna en estos años de conocer precisamente al precursor de toda la industria de capital de riesgo de Silicon Valley, Bill Draper, padre de Tim Draper y abuelo de Bill Draper Jr., quienes son los que iniciaron en la costa oeste de los Estados Unidos la industria de la inversión en capital de riesgo. Como ustedes saben, los emprendedores, los quienes están abordando un nuevo proyecto, normalmente los recursos tradicionales que provienen de bancos, pues no califican para ellos porque no tienen garantías, porque precisamente los bancos prestan en quien pues a veces no necesita dinero o solo necesita una etapa de crecimiento. Sin embargo, cuando arranca un nuevo proyecto, se dieron cuenta estos pioneros del venture capital que requieren un capital que se sacrifique junto con el emprendedor, que tome el riesgo. El emprendedor toma riesgo de su tiempo, de su vida profesional, de sus propios recursos, pero se dieron cuenta de la necesidad de que otros sacrifiquen el recurso del capital. Bueno, esta fórmula, cuando se encuentra el capital con el talento, es precisamente, en mi opinión, lo que genera la innovación. Incluso lo uso mucho como definición de innovación, es la cercanía física del capital con el emprendedor. Cuando estos dos elementos se juntan es cuando ocurre la magia, ¿no? Y Silicon Valley es precisamente el lugar que mejor ejemplifica esto. Precisamente la calle de Sand Hill Road, que es vecino de la Universidad de Stanford, ejemplifica esta teoría mía, que es cuando se da el surgimiento de la innovación, es cuando no existen barreras físicas entre estos dos elementos. Muchos inversionistas de capital de riesgo dan clases en la Universidad de Stanford. Muchos alumnos de la Universidad de Stanford hacen sus internships o sus programas de residencia dentro de las oficinas de los venture capitalists. Y el resultado de Silicon Valley pues, es precisamente que ha generado la zona económica con mayor ingreso per cápita del mundo y en un plazo de 60 años. Y esta ha sido la fórmula. Y pues más que detenerme en la historia, yo soy muy pragmático y quiero hablar un poco qué podemos hacer en nuestro entorno, en México, en Jalisco, acerca de esto, ¿no? Y bueno, simplemente reforzando lo que les decía, este rectángulo abarca la zona geográfica de Silicon Valley, al sur San José, al norte San Francisco, y genera un ingreso per cápita en el año 2022 estimado de cerca de $150,000 por individuo. Si lo comparamos, esa misma área geográfica, por ejemplo, con el área de Miami, incluyendo Fort Lauderdale, incluyendo hasta Boca de Ratón, al día de hoy, el ingreso per cápita es de 1/3 parte de lo que es Silicon Valley. Entonces, esto lo quiero resaltar para ver que el desarrollo económico de una región está altísimamente vinculado con la inversión en nuevos emprendedores, con inversión en talento. Si lo comparamos con otras regiones, en particular con México, vean el enorme gap que existe de Silicon Valley con Miami y no se diga con ciudades de América Latina
pues es abismal la diferencia. Y bueno, es mi propósito de esta charla, es convencernos a los empresarios en México y en toda América Latina que apostemos más por los emprendedores que arriesgan su vida profesional eh, para hacer una disrupción en el mercado. Y bueno, ¿cómo funciona el capital de riesgo? ¿De qué manera regresan estos retornos? Esta gráfica muestra los 20 ecosistemas más avanzados del mundo en temas de emprendimiento y lo que muestra es el valor que captura cada uno de ellos cuando las startups en las que han invertido regresan ese valor, a lo cual se le llama el exit. Vean el gap que existe entre el primer y segundo lugar, entre Silicon Valley y Beijing. Silicon Valley captura casi el 40% de todo el valor que generan las startups en los 20 ecosistemas más desarrollados del mundo. ¿Y a qué voy con esto? Que no hay lugar en el mundo que mejor reconozca el valor de un emprendedor. Y de ahí mi insistencia en mi organización, en SV Links, es la de tener a los emprendedores, nuestros mejores emprendedores, conectados con este lugar. ¿Por qué? Porque aquí simplemente se le valora más. Hago siempre una analogía. ¿Por qué el Messi se fue a la Liga de Europa? ¿Y por qué no se fue a la Liga de Fútbol, no sé, de Honduras? Pues porque en Europa sus habilidades son mejor reconocidas y recompensadas. Lo mismo ocurre con Silicon Valley. Un emprendedor que se viene aquí es mucho más reconocido y su valor se amplifica. Y bueno, por otro lado, ¿cómo se generan estos eventos de regreso de valor? Lo más común es estas salidas, es cuando la empresa sale a la bolsa o cuando es adquirida por otra. Bueno, Silicon Valley es un lugar sumamente dinámico en la compra y venta de empresas. Las empresas acá son como el producto, son muy líquidos. Hay muchísima actividad de mergers and acquisitions y esta gráfica es lo que nos muestra. Entonces, si queremos hacer de una región, darle valor a los inversionistas por su inversión en startups, necesitamos también fomentar los mergers and acquisitions, las adquisiciones de empresas grandes por empresas pequeñas. Si esto no ocurre, difícilmente se va a desarrollar un ecosistema de emprendimiento exitoso. Y bueno, aquí está el ejemplo de la actividad que surge aquí en Silicon Valley. Yo recuerdo en el año 2016, Cisco compraba una empresa cada 3 días. Google compraba una empresa cada 3 semanas. Y esto es justamente lo que le da liquidez a los inversionistas. Y bueno, recientemente este reporte de Startup Genome, están surgiendo otros ecosistemas de emprendimiento en el mundo. Se está reconociendo que bueno, Silicon Valley es sumamente caro para vivir y está habiendo un éxodo en otras regiones como Austin, como Seattle, como San Diego, como Boulder, Colorado. Sin embargo, el reporte que acaba de llegar sigue poniendo a Silicon Valley como el que tiene las mejores condiciones para emprender. Otra fenómeno que ocurre aquí en particular en Silicon Valley, que creo debemos aprender de ello, es la diversidad de origen de las personas genera muchísimo valor. Estados Unidos ya de por sí es un país sumamente diverso en cuanto a nacionalidades. Es un país construido por migrantes. Bueno, Silicon Valley es aún más. O sea, el 40% de las personas que estamos en este lugar, que somos alrededor en toda el área metropolitana, 7 millones, y en el área concentrada del Valle, junto a la Universidad de Stanford, entre San José y San Francisco, somos 3 millones. Casi la mitad no hemos nacido en los Estados Unidos. Y esto genera un networking, unas redes que te conectan con todo el mundo. Entonces, para crear un lugar que genere valor
por expansión de mercados, conviene que esté diversificado, que tengas unas redes, un networking geográficamente diversificado. Entonces, es un gran ejemplo, por ejemplo, una empresa que muchos de nosotros conocemos, Wiseline, que ha traído a Guadalajara, en particular, talento de todo el mundo. Eso es muy positivo, porque esas redes, además de la disposición de un talento global, nos van a conectar con otras regiones. ¿Qué pasa también en Silicon Valley? ¿Cómo está distribuida la composición de orígenes? Como pueden ver en esta gráfica, el 17% son de México, en la misma proporción de China, y el resto son sumamente asiáticos. O sea, de este casi 40% de extranjeros que vivimos acá, el 17% nacimos en México y un casi 80% en Asia. Y por otro lado, la composición étnica, la composición de razas, una tercera parte son asiáticos, una tercera parte son blancos, incluyendo europeos, y un 25% somos latinos. O sea, una de cada 4 personas que caminamos las calles, los freeways de Silicon Valley, hablamos español. Pero lo que quiero resaltar ahora es algo un poco fuerte respecto a la composición del origen étnico o de país de los fundadores de startups e inversionistas. Los asiáticos tienen el 60% de las startups que surgen acá en Silicon Valley. Los blancos, europeos y americanos, tienen el 40% de las startups. Y los hispanos tenemos solo el 2% de las startups en la capital mundial de la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los que hablamos español, estamos ausentes del ecosistema de emprendimiento más grande del mundo. Y ese es el mensaje que quisiera dar aquí, que este lugar le pertenece, no le pertenece a los americanos. Coincide que está en California, coincide que está en Estados Unidos, pero le corresponde, le pertenece a todo el mundo. Entonces, veámoslo más bien como una oportunidad. También este lugar es para los que hablamos español, es para todos, es un lugar sumamente abierto para hacer negocios. Solo necesitamos atrevernos a venir y conquistarlo, así como lo han hecho los asiáticos en particular. Y efectivamente, tenemos mucho talento en México, sin duda. Este profesor Héctor García Molina, un mexicano que está ahorcando aquí a Sergey Brin, el fundador de Google. Google nació de las manos de este profesor. Y él mismo, en unas charlas que nos dio acá a un grupo de empresarios que trajimos, nos está dando sus opiniones hace muchos años, que sigue siendo relevante al día de hoy. No solo relevante, urgente. Y él nos decía, ¿cuál es el papel de las diásporas? Precisamente es el hacer puentes, hacer conexiones profesionales. Entonces, los indios que están acá envían 90,000 millones de dólares a la India. Sí, obviamente hay indios también que hacen trabajos manuales, pero la gran mayoría de las empresas tecnológicas de Silicon Valley tienen en su equipo ejecutivo, en su equipo de ingeniería, a indios que mandan un montón de dinero de regreso a la India. Nosotros también, los mexicanos, sin duda, también enviamos cerca de 40,000 millones de dólares, pero ahora les mostraré más adelante quiénes son quienes envían ese dinero. Entonces, el papel de hacer network con este lugar le beneficia a México. Venir a Silicon Valley genera un puente natural que empezará a fluir capital en ambas direcciones, de Silicon Valley a México, de México a Silicon Valley. Y esto genera mucho valor y creo que es un concepto que creo debemos entender. Tenemos una cultura muy fuerte en México, tenemos tradiciones muy fuertes, muy bonitas, muy atractivas, pero a veces eso nos hace muy cerrados y queremos construir nuestros emprendimientos aislados del entorno global.
Entonces, es lo que quisiera insistir y dejar muy claro. Si venimos a un lugar como Silicon Valley a hacer relaciones profesionales, el principal beneficiado será nuestro propio país. Eh, este mismo profesor Héctor nos comentaba el rol en particular de la Universidad de Stanford. Pero me voy a resaltar el tercer punto que él comentaba. La disposición del inversionista a arriesgar su capital por un nuevo emprendimiento es uno de los secretos de este lugar y de cualquier lugar que se jacta de ser un polo de innovación. Y el dinero proviene de distintas fuentes. Obviamente, en las etapas iniciales de las empresas son inversionistas ángeles, individuos, personas con cierto nivel de patrimonio que se organizan para juntos invertir en startups. Y en etapas más avanzadas ya hay fondos profesionalizados que manejan el dinero de terceros, de fondos de pensiones, para hacer crecer las startups. Y otro punto es quienes dirigen los negocios en general de Silicon Valley son personas técnicas, no son vendedores, no son gente con MBAs. Normalmente quienes dirigen estas empresas tienen una formación técnica, quienes son los más capaces de desarrollar productos, virar las estrategias de mercado, que tienen la capacidad de dirigir a un equipo técnico. Entonces, es algo que también muy curioso respecto a nuestra cultura. A veces los negocios solo los dirigen quienes están alejados del producto. Algo que está en la esencia, en el ADN de este lugar. No puedo mostrar las caras de los niños, son muy pequeñitos, pero esto lo vi caminando por la calle cerca de casa y camino a mi oficina. Y vi a estos niños vendiendo limonada en la calle, ¿no? Vendiendo limonada y galletas. Y me llamó la atención lo que decía el letrero. Decía, bueno, uno quiere comprar libros para leer, el otro animales de peluche, pero los últimos decían, quiero comprar más limonada y reinvertir. Y eran niños de entre 4 y 6 años. Acá está muy asimilado en la cultura. Quien tiene cierto capital disponible a título individual, lo que le resulta natural es invertirlo en una startup. A diferencia de nuestros países en América Latina, es invertir en real estate, en un edificio, en unos departamentos. Y la diferencia de invertir en una startup es invertir en el potencial de una persona. Cuando invertir en un departamento, pues es invertir en ladrillos. No digo que hay que hacerlo. Sin embargo, hay que entender lo que implica invertir en una startup, que es invertir en el potencial de una persona. Bueno, estos niños que estaban vendiendo limonada son nietos de Bill Draper, el hijo del precursor del venture capitalism en el oeste de los Estados Unidos y principal inversionista de Elon Musk en Tesla. Entonces, esta parte creo es muy importante irla asimilando en México, en Jalisco, en América Latina. Hay que empezar a destinar parte de nuestros patrimonios, un porcentaje razonable, también es muy arriesgado, pero de manera inteligente, una porción de ese patrimonio, no sé, según el nivel de riesgo de cada quien, pero de un 5 a un 20% destinarlo en startups. Ya les decía las ventajas de venir a este lugar. Si venimos a un lugar como Silicon Valley, seremos un puente natural que irrigará el ecosistema de emprendimiento de nuestros lugares. ¿Por qué? Porque se vuelve una conexión natural con fuentes de capital. Acá existen, el año pasado, si mal no recuerdo, año récord, aún en pleno COVID, hubo arriba de 60,000 millones de dólares disponibles para invertir en startups. Es una fuente abismal de capital. ¿Qué pasaría si supiéramos los protocolos, las formas de acceder a este capital? ¿No? Llevaríamos una fuente inagotable de riqueza también a nuestros países de origen. Les decía hace un momento que los indios envían 90,000 millones de remesas a la India, y los que lo envían desde Silicon Valley y California, pues son ejecutivos top de empresas tecnológicas. En el caso de México, que logró tener
remesas récord, quien lo enviaron, pues fueron las personas más pobres de México que viven acá en los Estados Unidos. Esta imagen lo que quiero resaltar es, y es nuestra misión en nuestra organización, conectar con Silicon Valley los que viven a la derecha de esta imagen. Porque los que viven a la izquierda, ellos sí están conectados. Los que viven a la derecha de este tipo de casas e inmuebles en América Latina tienen muy poca presencia en la capital de la innovación. Y esa es nuestra misión, traer a los que tienen mayor nivel educativo, que tienen mayor capital y tienen mayor potencial de conectarse con este lugar. O viéndolo de otra manera, los mexicanos que sí están en el valle están en el lado izquierdo de esta imagen. Los de la derecha haciendo estas tecnologías son normalmente hindús, coreanos, chinos de Europa del Este. Estoy seguro que si nos proponemos desarrollar estas tecnologías del lado derecho desde México con emprendedores mexicanos, haremos una enorme diferencia en nuestra economía. ¿Cuál es la razón de esta ausencia en el Valle del Silicio de América Latina? Esta gráfica lo demuestra, que es el nivel educativo de este lugar. Esta tabla muestra la participación por lugar de origen con un nivel de ingeniería o maestrías o doctorados en ingeniería. Los más educados son los indios. Luego le siguen la gente que nació en California. Luego el resto de Estados Unidos. Luego los chinos. Y así seguimos recorriendo esta gráfica y llegamos que el menos educado que está en Silicon Valley es el que procede de América Latina. Entonces yo me pregunto, ¿dónde están los que fueron a las mejores escuelas en particular en México? ¿Dónde están los que van al TEC? ¿Dónde están los que van al IPADE? ¿Dónde están los del ITAM? ¿Dónde están los del POLI? Pues no están acá. Somos muy pocos los profesionales que estamos en este lugar. Y no es un tema de geografía, no pensemos, está muy lejos Silicon Valley. Los indios están del otro lado del mundo y están dominando este lugar. Los mexicanos tenemos acceso a este lugar manejando en nuestro auto. Yo ahora que inició la pandemia me fui en auto hasta México, hasta Puerto Vallarta y en un auto eléctrico. O sea, no es un tema de geografía, es un tema, las barreras no están en fronteras, las barreras están en nuestra mente. Y termino dando este caso que muchos en Guadalajara los conocemos, que es el mejor caso y más cercano tenemos de lo que implica invertir en startups. Bismarck Lepe y Bel Lepe, que saben, muchos de ustedes sabrán su origen, sus padres son de un pueblito en Jalisco. Vinieron a Estados Unidos al programa Bracero, a la pizca de fruta, y se propusieron ellos educar a sus hijos para darles un nuevo estilo de vida, para que no quedaran estancados en ese estrato social. Bueno, para hacer la historia corta, Bismarck entra a Stanford University, al graduarse de Stanford entra a trabajar en Google, ve el boom de Google, el crecimiento masivo, y le dice a su hermano más pequeño, a Bell, le dice, salte de Stanford y vente a Google, porque él ya sabía programar. Experimenta en la salida a la bolsa de Google y ellos, al ser empleados de los iniciales, obtuvieron un enorme beneficio económico por el IPO que hizo Google. Hicieron una fortuna a sus 27, 28 años y 21 años respectivamente. ¿Y qué hacen? No se van y le dan la vuelta al mundo o compran una isla. No, hacen una nueva empresa. No se salen del ecosistema de emprendimiento. Siguen inmersos y fundan una empresa que se llama Uyala, que se llamó Uyala. ¿Qué pasó con Uyala? La venden en agosto del 2013 en $410 millones. Había 100 ingenieros contratados en Jalisco, desde acá, desde Silicon Valley. ¿Qué hacen después de vender Uyala en $410 millones? No se van de vacaciones, no compran yates. ¿Qué hacen? Una nueva empresa que se llama Wiseline.
Esta es una foto que tomé, ahí está la fecha en la que lo tomé, 13 de febrero del 2014, cuando eran solo 2 personas. Bueno, hace menos de un mes nos dio la noticia Bismarck Lepe, en quien invertimos yo en lo personal junto con otros 30 empresarios y muchos de Jalisco, también gente de nuestra red en Argentina, en Perú, nos dieron la noticia que Wiseline vendió la mitad de su empresa a un fondo de capital privado de Canadá, ya teniendo cerca de 1,500 empleados, y a nosotros, a los inversionistas, nos dejó cerca de un retorno de inversión de una TIR del 100%. Y la otra mitad, y eso con la mitad de nuestra inversión, porque la otra mitad sigue dentro de la empresa. Bismarck acaba de anunciar que muchos de los emprendedores, de los empleados iniciales de Wiseline tuvieron unos ingresos que les cambiará sus vidas. Vean el impacto de la inversión en un emprendedor. ¿Qué pasaría si tuviéramos 1,000 Bismarcks en Silicon Valley? Estoy seguro que le cambiaríamos la faz económica a México. Para ello es necesario tomar ese atrevimiento de invertir en el potencial de estas personas, identificarlos y ya veremos el impacto que esto tendrá. Aquí están las palabras que él me dirigió en su momento, que él nos compartió a los inversionistas. Dice, la gran mayoría de nuestros inversionistas iniciales y empleados están basados en México y sus retornos, sus rendimientos de sus inversiones serán reinvertidos en el ecosistema de emprendimiento de startups del lugar. Una manera, la mejor creo, una manera moderna de hacer patria, de ayudar a nuestro país, es precisamente volviéndonos inversionistas de nuestros emprendedores. Y para esto, pues se requiere una formación, se requiere una educación, pero sobre todo se requiere atrevimiento. Creo que ya tenemos demasiada formación, demasiada información. Lo que hace falta es dar el paso y realmente tomarnos en serio el compromiso de invertir en nuestras propias startups. Para de esta manera no dejar solamente a los del lado izquierdo a contribuir con remesas, con ingreso de dólares a la gente más pobre de México. Creo que es nuestro rol también de los más afortunados, de los que tenemos educación, a apoyar a nuestro país por nuestros esfuerzos internacionales. Y bien, pues con esto termino mi participación. Quisiera simplemente resaltar que hay muchísimos recursos didácticos hay un libro buenísimo que se llama Angels de Jason Calacanis, que educa cómo hacer inversión ángel. Hay muchos clubes de ángeles ya desarrollándose en América Latina. Nosotros tenemos el propio SB Links Angels, pero que solo se enfoca a invertir en startups de Silicon Valley. De esa manera bajamos el riesgo. Existen aceleradoras que ya incluyen formación para los inversionistas, pero como les digo, creo que no es tema de información, es tema de decisión, de lanzarnos a arriesgar nuestro capital. Y afortunadamente en nuestro caso, gracias a Wiseline, gracias al esfuerzo de Bismarck Lepe y su equipo, ya probamos las mieles de haber tomado ese riesgo inicial hace 6 años. Y justo ahora estamos por iniciar otro con un nuevo emprendimiento que él tiene. Pues agradezco mucho el espacio que me dan para compartir esto y espero verlos con mucha más frecuencia acá en la capital mundial de la innovación.